Entonces, la clase de hoy, taller número 2, vamos a continuar con lo último que habíamos hablado, que era referente a hacer la introducción a lo que eran números racionales. Para eso, déjeme aquí ordenar un poco. Habíamos dicho de que todos los conjuntos numéricos tienen en sí una cierta cantidad de propiedades, partiendo desde los números naturales, que tenían las propiedades más básicas de conmutatividad y asociatividad, tanto en la multiplicación como en la suma, a también hablar de los conjuntos de números cardinales y de los números enteros. Y ahí aparecía ya lo que era el concepto del neutro, tanto en la suma como era el cero, como el neutro en la multiplicación, que era el 1. También nos damos cuenta que cuando hablamos de números enteros, de este z, por decirlo de alguna manera, del conjunto de los números enteros, aparecía el concepto de la propiedad del elemento neutro en la suma, que a más el inverso generaba el cero. Y habíamos dicho casi al final de que también tendría que haber entonces una propiedad matemática en la cual se asociaba al inverso, pero en la parte de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que a dividido en a me generara el 1, que era el neutro en la multiplicación. Y aparecía entonces este nuevo conjunto, que es el que vamos a hablar ahora, que es el de los números racionales. Entonces los números racionales, igual que en todos los conjuntos que hemos estado hablando hasta ahora, son simplemente una categorización que se le hace a los números con una cierta cantidad de propiedades nuevas. Ahora, los números racionales, todos los números racionales se escriben de la forma como fracción, tanto tienen un numerador como un denominador. La parte de arriba se llama numerador porque es el número que vamos a trabajar, por eso viene el numerador. Y la parte de abajo es el que denomina o dice por cuántas partes tenemos que dividir. Denominador. Un ejemplo sería el 3/4, entonces tendría que decir que yo el número que voy a trabajar es el 3 y a ese número lo voy a dividir 4 veces. De ahí el que denomina y el que enumera, el numerador y el denominador. Los números racionales entonces se escriben de esta forma. Este es el número entero y los números racionales se ocupa la letra Q. Se puede escribir así, también con una letra así en algunos libros, o normalmente hoy en día por moda se pone la letra I, la segunda línea. Recuerden que los naturales tenían esta segunda línea acá, los cardinales acá, los enteros acá, y ahora el Q, que serían los racionales ahí. Entonces, todo el conjunto de los números racionales va a ser simplemente descrito en forma racional a dividido en b, tal que el a y el b pertenezcan a los números enteros, z. Y el b es sumamente importante entender que no puede ser cero. El denominador nunca puede ser cero, si no se indetermina la fracción. Algunas de las propiedades que podríamos trabajar con las fracciones, con los números racionales, en cierta manera, sería el a dividido en b. Y si nosotros multiplicamos tanto el numerador como el denominador, seguiríamos teniendo la misma fracción si multiplicamos por exactamente el mismo número. Esto abre la puerta a la simplificación de las fracciones. Encontrar el mínimo con múltiplo, encontrar con qué número tienen los mismos componentes y simplificarlo. Recordando que la parte del denominador no puede ser cero, entonces ni b y el n no pueden ser cero. Ninguno de los dos. También podríamos hacer exactamente lo mismo con la división. Eso quiere decir que además de multiplicar, podríamos dividir exactamente por el mismo número y se obtendría exactamente la misma fracción o el mismo número racional.
Tanto los positivos como los negativos también son racionales. Eso quiere decir que si yo tengo un número negativo dentro de esta forma, tanto en el numerador como en el denominador, puedo pasar ese número negativo en la parte del denominador y no cambia el número racional. O también podríamos sacar el número negativo fuera del numerador y el denominador y no afecta nada al número racional. Cuando se les dice que escriban un cierto número en forma racional, ejemplo el 0, si les dicen escriba el 0 en forma racional, tienen que escribirlo como 0 dividido por un número, puede ser el 1, el 2, el que sea. O si le dicen escriban el 1 en forma racional, puede ser 1 dividido en 1. Hay gente que estaba viendo que se le preguntaba en una prueba, que estoy en un foro y algunos estudiantes reclamaban de por qué si la respuesta daba 1 ellos ponían 1 y el computador les decía que era 1 dividido en 1, podría ser lo más probable es que no entendían que la pregunta en sí era escríbalo en forma racional o escriba la respuesta del conjunto racional, que es este. Recuerden que esto es un entero, el 1, no un racional. Entonces, que ya no entiendan eso es que realmente no entienden la diferencia de los conjuntos. Y si piensan que son exactamente iguales, no es exactamente igual. Un número entero puede ser racional, pero un racional no necesariamente puede ser un entero. El 3/4 no es entero. Pero todos los números enteros sí son racionales. Es una gran diferencia que hay. ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos dos números racionales? Tanto el A dividido en B y el C dividido en D. Y los quisiéramos sumar. Si nosotros quisiéramos sumar estos números, tendríamos que pensar qué podríamos hacer con las ciertas propiedades. Lo primero que hay que fijarse es en los denominadores y encontrar su mínimo común múltiplo. Para eso simplemente se multiplican los dos números y se obtendría el primer mínimo común múltiplo, es más fácil. Si son exactamente iguales, se pone la misma base. No habría problema. Pero la regla general es la multiplicación. Y después tendríamos que multiplicar cruzado. El numerador del primero por el segundo denominador, más, porque estamos haciendo una suma, del segundo numerador por el primer denominador. Si hubiera sido una recta, lo único que va a cambiar es el signo del conjunto del numerador. Es lo único que va a cambiar. Y si hubiera sido un más, se mantiene el más. Entonces, ese símbolo más o menos significa que si yo aplico un más, se mantiene el más, igual que en el orden de arriba, y si aplico un menos, se mantiene el menos como en la parte de abajo. Ahora, este conjunto de los números racionales, como abarca todo lo que es entero, natural y cardinales, obtiene las mismas propiedades que ya habíamos hablado, pero con los conjuntos racionales. Primero, que un conjunto es la suma, vamos a hablar de la suma, de la adición, un conjunto cerrado. Si yo sumo dos números racionales, entiéndase que el A, voy a ponerlo mejor con mayúscula para que no lo confundan, puede ser A más B, donde el A es A partido en B y el B es C partido en D. Es un conjunto cerrado. ¿Qué significa? Que la suma de dos números racionales sigue siendo racional, no aparece algo distinto. También es conmutativo, que quiere decir que si sumo A más B es lo mismo que B más A. También es asociativo, que si sumo un C, un término C, vamos a copiar acá para no copiar tanto. Si agregamos un término C, no se ve afectada el orden del paréntesis. También tener elemento neutro, pero recordar que este 0 que uno dice A más 0 en racional, este 0 realmente se escribe en forma racional, es un 0 partido en 1, un 0 partido en 2. También tendríamos la propiedad que habíamos visto que era el del elemento inverso,
que si yo sumo A menos su opuesto, me sigue dando 0. Y tendríamos exactamente las mismas propiedades en la parte de la multiplicación. El del cierre o clausura dentro del conjunto, que quiere decir que A por B sigue dándome un número que es racional. La conmutatividad, A por B lo mismo que B por A. La asociatividad, que es el del paréntesis. El elemento neutro, que en este caso el elemento neutro de la multiplicación sería A por 1. Y el cómo calcular el inverso, que sería A dividido en A. Y obtendríamos las mismas propiedades. Pero ahora por fin tendríamos este que es el de la obtención del número inverso. En la parte de la multiplicación, del múltiplo. También uno podría pensar, en cierta medida, cómo multiplicar dos números. Como recién hablamos de la suma, ¿qué pasaría si yo tengo dos números racionales, A partido en B, y lo quiero multiplicar por C partido en D? Simplemente se multiplican los numeradores y se dividen por la multiplicación de los denominadores. Y tendríamos esa propiedad de la multiplicación. ¿Qué pasaría si tuviéramos la división? Si queremos dividir estos dos números, podríamos verlos como un número. En total, esto es un número racional y este es otro. Entonces el primero sería A partido en B y se divide por C partido en D. Se escribe este tal como está porque está en el numerador, pero el que está en el denominador se invierte. Y en vez de dividirse, se multiplica. Y ahí obtendríamos la relación sobre la división. Entonces, si tienen un número, ejemplo el 3, y les dicen escríbalo en la forma natural, esta es la forma natural. Si dicen escriba el 3 en forma racional, sería un 3 dividido en 1. Aunque uno entiende que es exactamente el mismo número, uno denota que estamos hablando de un racional, mientras que el otro cabe la duda si es un entero o un natural o un racional. Si también estas fracciones abren la puerta a hablar sobre otro conjunto de números, que son los decimales. Decimal es cualquier cifra de números que tenga un punto o una coma. Dependiendo del país de origen, hay países que ocupan punto y otros que ocupan coma. Dependiendo del sistema que están ocupando, anglosajón o internacional. Habitualmente nosotros los colegios nos enseñan que es con una coma, pero las calculadoras ocupan el punto. Entonces hay que tener la sutileza. Un número decimal entonces es aquel que tiene un punto o una coma y podríamos convertir ese número en la forma racional. En este caso podría ser el 23 partido en 100, el 0,23. Aquí hay que tomar cierto detalle y cierta importancia, porque si ustedes en estos tres ejemplos que voy a dar a continuación no lo saben cómo obtener, es que ya van a encontrar la primera de las deficiencias que deberían practicar. El primero es obtener este, que es sencillo para algunos que dicen no, pero es súper normal que en algunos lados no lo hayan visto o no lo recuerden bien. Y poder clasificarlos. Esto es un decimal finito. ¿Por qué se llama finito? Porque tiene dentro el fin. Tiene un término, que es el 3. Hay otros decimales que son los infinitos periódicos. Como el ejemplo podría ser el 0,45. Esta línea que está acá me dice cuáles de los elementos van a ser los periódicos y en este caso va a ser el 45. Entonces el 45 es infinitamente se repite. Y ese número, 0,45 periódico, y el decimal infinito periódico, lo podríamos escribir como 45-99. Si no es que observen y vean el patrón. Tienen que ser honestos y decir si lo saben o si se recuerdan. Si se recuerdan cómo obtener este número o pasarlo a racional, también. Si no, tienen que repasar. Y si no lo han visto, no se preocupen,
porque en el canal que yo siempre que le estábamos nombrando, aquí se lo voy a volver a nombrar para que lo puedan ver. A ver, déjenme poner la segunda pantalla. ¿Y dónde está aquí? Entonces, ¿dónde está Zoom? Se me perdió. Aquí. Esperen. Entonces, acá en el canal de YouTube, entonces ustedes escriben Solicius, les va a tirar el canal, que ahí van a estar subidos en rato más las primeras clases de hoy, taller 1 y taller 2. Pero en el primer semestre está elementos de la matemática. Cualquiera de los dos sirve, son paralelos distintos, pero ven exactamente lo mismo. Y acá está fracciones y decimales. Entonces las personas que no la hayan visto, aquí se profundiza en una clase completa de 34 minutos cómo calcular los diferentes tipos de decimales y las reglas que hay de finitos periódicos, semiperiódicos y con todos sus ejemplos. ¿Ya? Recuerden que lo que estamos haciendo ahora nosotros es una nivelación. En nivelación es que simplemente es como hacer un checklist, hacer una lista y decir si lo cumplimos o no cumplimos lo que tenemos que saber. Si no lo saben, no se preocupen porque están esos videos que pueden ver. Y si se dan cuenta, van a ser exactamente las mismas clases van a tener este primer semestre o el segundo semestre dependiendo de su malla. Entonces también van a volver a ver estos tópicos. Pero es bueno así la universidad saber más o menos cómo se maneja. Otro de los casos posibles es el decimal infinito semiperiódico. Un ejemplo sería el 0,32, pero la raya simplemente abarca el 2. Como solamente abarca el 2, el que se va a repetir es simplemente el 2, infinitas veces. Y el resultado de ese número, para pasarlo a racional, va a ser 29 partidos 90. Entonces, este es el tercer caso. Aquí siempre me he encontrado yo que hay estudiantes que no lo han visto. Dicen, no, nunca vi esto, no hay problema. Para eso lo vamos a reforzar. En la parte del taller solamente lo nombra como 3 casos, pero yo les digo que vean esos videos que yo he hecho del año pasado porque ahí explico con lujo de detalle y quedan bien sobre el tema. ¿Ya? También de los otros videos, el 1 y el 2 y el 3 habla sobre conjuntos numéricos, fracciones, exponenciales. Entonces, es todo lo que vamos a hablar en esta semana, o por lo menos en la clase de hoy, que es todo lo que estábamos hablando. Entonces, ya tenemos entonces todo esto lo que es referente a los números racionales, que ya con esto podríamos decir entonces que terminamos todo lo que es los conjuntos. Entonces, en definitivas cuentas, lo que hemos hablado hasta ahora es de que los números se clasifican en diferentes conjuntos numéricos. Cada uno de estos conjuntos numéricos, la diferencia que tiene es que son las propiedades que abarca estos números. Estas propiedades los pueden facilitar, en cierta manera, trabajar con los números y hay que saber distinguirlos. Los naturales tienen una cantidad muy limitada de propiedades, solamente conmutatividad y ser distributivos, pero no tienen los elementos neutros. Sí solamente tiene elementos neutros, así el A por 1, porque el 1 sigue estando dentro de los naturales, pero no el de la suma. Para eso aparecen ya los cardinales que agrega el 0, pero después no aparece cómo generar ni al 1 ni al 0. Y para eso se aparecen el número entero y los números racionales. Dentro de estos conjuntos de elementos que podríamos obtener, aprendemos tanto de la suma como de la resta. La suma abarca, vamos a poner acá, tanto los números naturales como cardinales.
pero no tiene números negativos. Recién la recta se podría decir que es de los números enteros, cuando aparecían estos términos negativos, las carencias que habíamos hablado en el taller anterior. También aparece el concepto que es el de la multiplicación, que aparece desde los naturales, pero la división no se nombra o no se trabaja hasta que hablamos recién de los racionales. Entonces aquí tenemos el juego completo de operaciones básicas en la matemática. Y nos damos cuenta que hay operaciones que no se pueden hacer con ciertos números y sí se pueden hacer con otros números. También aprendimos sobre la prioridad de los conjuntos. Cuando queremos resolver algo, habíamos dicho que lo primero que hay que resolver son los paréntesis. Dentro de los paréntesis también se encuentra el valor absoluto, que también hablamos de lo que es. En segunda instancia, lo segundo que se resuelve son las multiplicaciones o las divisiones, o los exponentes, que habíamos hablado también de los exponentes. Y el tercer caso es el último que faltaría, que es la suma y la resta. Siempre lo primero que hay que resolver son los paréntesis, después las multiplicaciones y por último la suma y la resta. Y ahí uno podría ya resolver totalmente el problema. ¿Dónde se ponen las potencias que también hablamos? Va entre el primero y el segundo. Ahí aparece la relación de las potencias, que también es una operación básica, matemática. Por si acaso las potencias también van acá. Y aparece su inverso, que serían las raíces. Un ejemplo, para que entendamos bien qué es lo que hemos hecho hasta ahora o aplicar todo lo que hemos hablado. Imagínense que tuviéramos una prueba y se les dice calcule esto y encuentre el resultado. Entonces vamos a hacer acá este es un 8 y aquí vamos a poner un 6 partido en 15. Entonces tenemos esta y tenemos que resolver y encontrar el valor. Entonces lo primero que hay que hacer, o lo primero que uno así se va evaluando, es decir, a ver, el estudiante entendió que esto es un paréntesis y tiene que resolver primero lo que está dentro. Si resuelven primero esto, está malo. Y es que no entendieron el orden de matemáticas. Entonces el primero es el paréntesis. Pero dentro del paréntesis también hay una multiplicación y después acá hay otra multiplicación. Entonces hay que hacerlas por separado. El 1 medio por el 5 hay que multiplicarlo. Pero tenemos que el 1 medio es un racional y el 5 es un entero. Entonces no podríamos multiplicar porque son dos conjuntos distintos. Tendríamos que convertir uno en el otro. O el racional lo convertimos en entero o el entero en racional. Si lo hacen al revés, que este lo convierta en primero, no se puede hacer porque no todos los racionales son enteros. Es el entero el que se puede convertir en racional. Y la multiplicación entre dos racionales, porque solamente se pueden multiplicar racionales, es 5 medios. Ese es el resultado que va acá. Mientras que acá, como no tienen la misma base, sí son racionales, pero no tienen la misma base, tendríamos que multiplicar simplemente el numerador con numerador y el denominador con denominador. Aquí también hay un detalle que si el alumno no se da cuenta que tienen factores comunes y no los simplifica, es que no entendió muy bien cómo resolver fracciones. El 5 y el 15 tienen el 5 como factor común y el 6 y el 8 tienen al 2. Entonces me quedaría un 1 por 3 y un 4 por 3. Los 3 se van y me quedaría un cuarto. Entonces, la ecuación me quedaría de esta forma. 5 medios más un cuarto. Y ahora recién resuelvo el paréntesis, que me estaría dando este 5 medios más un cuarto, no tiene la misma base, entonces multiplicamos cruzado, como dijimos el numerador con el denominador cruzado, más el 1 por el 2, dividido en 2 por 4. De nuevo, tienen un 2 en común,
Me quedaría un 5 por 2, factor común, un 1 y un 4. Y me estaría dando 11 cuartos. Entonces tendríamos ahí el 11 cuartos y el 3 cuartos. El paréntesis se puede sacar y queda el signo de afuera, negativo. Y ahora simplemente sumamos o restamos. Pero tenemos un racional y un entero. Entonces el entero lo tenemos que convertir en racional. El problema es que el denominador es un 1, mientras que los otros son 4. Entonces podríamos multiplicar por 4 para que tenga la misma base. Y eso nos da un 8 partido en 4 menos 3 partido en 4, 11 partido en 4. Y eso, como hablamos de los números negativos, podríamos pasar ese negativo dentro del numerador. 8 menos 3 es 5, menos 11 es menos 6 cuartos. Y ahora si avanzamos un poco más, lo podemos simplificar y dejamos en menos 3 medios. Si el alumno no hace todos estos procedimientos y en ese orden, es que está demostrando que realmente no entiende. Puede ser que hayan alumnos que partan con esto y no respetaron el orden de los paréntesis. Puede ser que aquí usaron simplemente el calculador y dejaron en decimal, así un 0 o el 5 dividido en 2, que sería, hay mucha gente que compra el calculador y dice 2,5 y lo convierte en 2,5 y está malo porque no hemos trabajado con decimales, simplemente con números racionales y ahí aplicar las propiedades. Entonces ahí vamos matando qué realmente estudió o entiende realmente qué es. El resultado es lo de menos. Si esta pregunta vale 10 puntos en una prueba o 20 puntos, la respuesta vale un punto. Es el procedimiento y cómo se obtuvo lo importante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Consulta? Recuerden que todo esto lo pueden verificar en los videos que les dije y también los talleres están subidos al eCampus. Ahí entonces pueden descargar inmediatamente el taller 1 y 2, que es lo que hablamos ahora, y están los ejemplos para que los puedan trabajar. ¿Ya? Lo ideal es que todos los días trabajen, por lo menos hagan los ejercicios para que midan los tiempos y si tienen dudas me las dicen a la clase siguiente, el día siguiente, y no esperar al fin de semana para saber realmente su nivelación. Recuerden también que tienen que hacer la prueba de diagnóstico, tanto la de aritmética como álgebra, para saber más o menos su nivel y ver si estos talleres les van a servir o no, si realmente aportaron en su forma de estudiar. ¿Ya? Por si acaso, antes de irse, también se me había olvidado lo anterior, pero con esto basta, que en el chat escriban su nombre con sus dos apellidos. ¿Por qué? Porque el Departamento de Matemáticas y de Ciencias quiere hacer un estudio de cuántas personas vinieron. Da igual por si acaso si no pueden venir, pero es para ver si, en ejemplo, de 100 personas, 30 no les sirvió el taller, ver si esas personas realmente vinieron, porque si no vinieron no son un dato fiable. Es simplemente algo para sacar estadísticas. ¿Y por qué los dos apellidos? Porque más de alguna persona tiene exactamente el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces ya con eso se aseguraron las personas que no se repite el primer nombre con los dos apellidos. ¿Ya? Es simplemente eso por estadística. Si llegan a faltar o por ese motivo tienen que faltar por enfermedad, COVID o algo familiar o de trabajo, no se preocupen, pero traten de ver las clases que son grabadas y subidas al sistema. ¿Ya? Ahí al canal de YouTube para que estén al tanto de lo que estamos conversando. Sin más, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Ya el taller 2 fue más corto que el taller 1 porque solamente es un conjunto numérico. Y si entendieron bien lo que hemos conversado, se hace más fácil. Ahora solamente ustedes tienen que trabajar. Podríamos quedarnos hasta el final trabajando los ejercicios, pero primero quiero ver si ustedes son capaces de hacerlo por su cuenta y así la próxima clase preguntar. Si no, vamos a tener que ocupar este tiempo que los está sobrando para poder ejercitar. ¿Ya? Lo estaríamos viendo mañana. Cuídense, que les vaya muy bien y cualquier cosa me dicen mañana. ¿Ya? Ya. Eso.
Chao, profe. Chao, profe. Chao.